Okay, so hello, good morning, everyone. Buenos días a todos. Me llamo Guillermo Figueruelo. Soy el responsable de desarrollo de negocio en la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías. Estamos aquí en la sesión sobre hidrógeno verde y energía sostenible y vamos a tener esta sesión en inglés porque tenemos a una ponente conectada online, es Janice Lin, y creo que es el momento de conectar con ella. Vamos a comenzar la sesión. Bien, tenemos a Janice. Janice tiene graduada en Ciencias Económicas en la Universidad de Pensilvania y un máster de la Universidad de Stanford. Dejó la industria en 1999 para tener una carrera en la energía verde y tras ello fundó Strategem, una empresa de servicios profesionales para descarbonizar los sistemas de energía. También es fundadora de Green Hydrogen Coalition. Janice tiene una experiencia de más de 25 años de experiencia en la energía verde y ha sido directora ejecutiva de la California Storage Alliance, donde ayudó a crear el mercado de almacenamiento de energía más robusta. Es una reconocida experta en el almacenamiento de energía y recibió el premio en 2019 al Emprendedora del Año y fundó la Green Hydrogen Coalition para facilitar políticas en prácticas para avanzar en la producción y utilización de hidrógeno verde en todos los sectores para realizar la transición a un sistema de carbono verde. Impresionante. Janice, bienvenida aquí a Bilbao. Y muy buenos días. Creo que es muy pronto en California, así que muchas gracias por atendernos en este horario. Me gustaría romper el hielo en esta sesión paralela con una pregunta individual para todos los ponentes. Les presentaré uno por uno. Así que, Janice, el 2020 ha sido un año en el que las estrategias de hidrógeno han sido desplegadas a nivel nacional. ¿Crees que es el momento del hidrógeno? Y, por supuesto, relacionado con la movilidad. Tienes la palabra, Janice. Muchas gracias por esa introducción. Buenos días a todos. Me encantaría estar ahí en persona. Mi respuesta a tu pregunta es sí, absolutamente. Y os voy a contar una breve historia. Fui consciente del hidrógeno por primera vez en el 2009. Mi profesor de Fraunhofer me estaba visitando en California y compartió una visión para cómo el hidrógeno renovable se haría de energía eólica y solar y reemplazaría al sistema de gas y los combustibles fósiles. Me parecía la mayor locura que había escuchado jamás. Esto fue en el 2009. Bueno, creo que todo lo que habló ese profesor ahora es posible, se está convirtiendo en realidad y está ocurriendo muy rápidamente. Y me gustaría compartir más sobre lo que estamos haciendo para acelerar este cambio. Gracias, Janice. Creo que todos estamos de acuerdo sobre la inercia. Pero vamos a ver cómo Joanna lo ve en este momento. Joanna Richard es directora de negocio en Ricardo PLC. Tiene un máster de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica de Praga. Está colegiada del Instituto de Ingenieros y con la Birmingham Business School. Durante los últimos 10 años, más o menos, ha sido directora de negocio en Intelligent Energy. Hace 6 meses se unió a Ricardo como directora de negocio de hidrógeno. ¿Cómo ves esta inercia del hidrógeno y cómo
has experimentado esta inercia durante los últimos 6 meses, Joana? Gracias, Guillermo, primero, por la presentación y también gracias a todos por venir a esta sesión matinal para saber qué pasa con el hidrógeno. Creo que esta pregunta es un poco sentimental para mí porque, como Yanis, esto empezó hace mucho y me acuerdo de conversaciones cuando empezó a crearse este tema de la movilidad con hidrógeno. Ella ha mencionado una persona de Alemania y fue Alemania quien empezó este movimiento en Europa y es cuando miras en Europa y en el mundo hay H2 movilidad, Francia, Alemania y Reino Unido, pero el alemán se llamaba H2 Mobility, no se llamaba H2 Mobility Germany, porque eran los primeros y nadie sabía en qué se iba a convertir. Entonces, cuando lo miras, ahora es el momento de... Ahora me acuerdo de tener esa conversación en 2016 con algunos compañeros y decían, esto está ocurriendo. Ahora creemos plenamente en ello porque tenemos todas estas proyectos y los gobiernos están empezando a tomar nota y de nuevo estamos en 2021 haciendo las mismas preguntas. Así que creo que sí, el hidrógeno va a ocurrir, pero esto lo creí hace 10 años, en el 2016. Nos enfrentamos a diferentes retos porque en aquel tiempo nos reuníamos con personas que eran reticentes o se decía, esto va a explotar, ¿para qué podemos usarlo también? Había que explicar en qué consistía. Era una enorme tarea traer a gente en este viaje y hoy en día creo que el reto es muy diferente. Ya no se trata de si es seguro el hidrógeno, porque la gente ya entiende cómo hacer para que sea seguro. Pero ahora todo el mundo dice, quiero que sea tan barato como el combustible normal y lo quiero ahora. ¿Y por qué no está sucediendo en todo el mundo a gran escala? Se trata más de tener esa colaboración y la gente ya no dice, explícame cómo funciona. Ahora están mirando diferentes métodos de producción, a cuánto carbono se produce. Ya no se trata solo de hacerlo realidad, sino cuánto CO2 se crea en cada proceso. Se está haciendo cada vez más complejo porque tanta gente cree en ello. O sea que sí que va a suceder, pero ¿cuál va a ser el año? No lo sé. Espero que no esté aquí en 10 años diciendo que todavía no ha sucedido. Cuando has hablado de la historia de esta inercia en el 2015, yo visité de niño con la escuela una empresa en el 2008, hace unos 13 años, y me dijeron ahí, los que ahora son mis compañeros, que entonces era el momento, pero claramente no lo era. El siguiente ponente es Telmo Chavarri, es Hydrogen Investment Manager en Sener Renewable Investments. Telmo tiene un graduado en Ingeniería de Ciencias con un máster ejecutivo en Administración de Empresas del IESE Business School de la Universidad de Navarra. Para hablar un poco de Sener, bueno, supongo que ya les conocen. Tiene una larga experiencia en la movilidad de hidrógeno. Tiene un fuerte compromiso para ser una empresa tractora en el mercado del hidrógeno, en el desarrollo de nuevas soluciones para integrar los renovables con la producción de hidrógeno y su utilización. Así que, Telmo, ¿cómo ves la inercia del hidrógeno y también en Sener? Estamos acostumbrados a ver a Sener en las noticias últimamente. Hola a todos, muchas gracias por la presentación, Guillermo. Creo que vemos que durante este último año y medio en el gobierno y las autoridades locales y empresas, todo el mundo ha hecho compromisos con la reducción de carbono, de emisiones y para descarbonizar la economía. Hemos llegado al punto en que nos hemos dado cuenta que hay sectores y lugares donde la electrificación y otros métodos de descarbonización no llegan y es el momento en que el hidrógeno
una molécula tan valiosa como hidrógeno se puede convertir en electricidad y en otros compuestos orgánicos complejos, puede alcanzar este objetivo de descarbonizar y tener una economía más sostenible. También hemos visto que la movilidad y los vehículos eléctricos de batería están entrando en el mercado, pero hay otros modos de transporte donde las baterías no cumplen los objetivos, y ahí pensamos que el hidrógeno tiene su lugar. Creo que hemos visto en los últimos años, en términos de movilidad, y con el hidrógeno, vemos que el sector del hidrógeno puede tener su lugar en las distancias largas de transporte. El último ponente que tenemos hoy es Tomás Malango, es director de hidrógeno en Repsol. Tomás tiene un grado en Ingeniería Química de la Universidad de Madrid, educación postgrado en gestión avanzada en el IE Business School, gestión de investigación y transfer de IESE Business School. Se unió a Repsol en el 2001 en la refinería de Puerto Llano, donde era jefe de operaciones en diferentes departamentos antes de unirse al Centro de Tecnología de Repsol en el 2008. Desde entonces, casi toda su vida profesional, Tomás ha gestionado diferentes proyectos energéticos. Desde el 2021, este año, se convirtió en el director de hidrógeno y responsable del desarrollo para Repsol en el negocio de hidrógeno en la cadena de volar. ¿Cómo ves en Repsol la inercia ahora mismo del hidrógeno? Muchas gracias, Guillermo. Primero me gustaría agradecer a los organizadores por invitarme a esta sesión. Sí, estoy de acuerdo con todos mis compañeros y compañeras. Quizá algo que no se conozca: la primera estación de hidrógeno de España se instaló por Repsol en el 2007 en la ciudad de Madrid. Así que también pensamos en ese momento, que era el momento del hidrógeno, pero volvimos y desmantelamos esa estación de carga. Repsol se ha centrado en ofrecer energía para la sociedad, y Petronor también localmente, y también hemos sido conscientes del impacto en el medio ambiente de la provisión de energía, que es un reto. La demanda de energía crece, pero a la vez tenemos que reducir el impacto medioambiental, y en ello el hidrógeno ha sido una especie de promesa, y el momento, creo que en cuanto a viabilidad, es el momento. Hay una posibilidad real de que se convierta en una realidad. Hay que saber, hace falta equilibrar esa energía que se mete para sacar hidrógeno. Hay que equilibrar esto y encontrar el momento. Ahora estamos estableciendo nuestras metas. En 2015 queríamos producir 552 megavatios de hidrógeno y 1,2 gigavatios para el 2030. Estamos en ese camino. Hemos creado la unidad que va a realizar los proyectos. Hablaremos de ello luego. Se puede profundizar luego en ello. Entonces, creemos realmente que hay una oportunidad. Creemos que España tiene una buena posición para crear una inercia del hidrógeno localmente, a pesar del movimiento global que va a ocurrir, pero creemos que España está en una buena posición, y Repsol, como un proveedor de energía para la sociedad española, queremos liderar este movimiento. Muchas gracias, Tomás. Creo que hablas de un punto clave: la fuente de las energías renovables. Aquí nos interesa hablar del hidrógeno verde. Estamos tratando de evitar
otro color, como el hidrógeno azul u otro. Tras esta primera ronda de preguntas, me gustaría saber un poco más sobre la agenda de la estrategia en cada una de vuestras entidades. Yanis, volvemos a ti para saber cómo Strategen funciona para la movilidad y cómo incluís hidrógeno en vuestra agenda de estrategia, la estrategia de vuestra agenda. Gracias. En Strategen nosotros operamos mayormente en Norteamérica y Australia. Y como dije en mi introducción, estamos muy centrados en cómo acelerar una transición energética limpia, además de empezar una organización sin ánimo de lucro hemos empezado otra iniciativa sin ánimo de lucro a través de las baterías eléctricas y descubriendo el enfoque de estas entidades. Queremos ver cómo monetizar la carga inteligente. Y la razón por la que nos centramos en el hidrógeno es la que se ha mencionado antes. Es que el hidrógeno no solo puede abordar la movilidad, sobre todo algunos de estas aplicaciones como el transporte a larga distancia, la aviación incluso, pero tiene un impacto muy profundo en la descarbonización de muchos otros sectores. Así que creo que lo último que quería decir es que nuestro enfoque a través de la coalición del hidrógeno verde es cómo acelerar esto, y la clave trata de cómo acelerar tanto la producción como la demanda a escala. Y eso es lo que quería hablar un poco. Thank you, Yanis. Gracias, Yanis. Joana, sabemos que hay varios temas en la cadena de valor del hidrógeno, pero ¿cómo si introducís el hidrógeno en vuestra agenda estratégica en los últimos años o en varios años? Es una muy buena pregunta. Claramente llega a mi trabajo hace unos meses porque la empresa empezó a ver el hidrógeno como algo muy importante que hay que promover mucho más. Solíamos hacer mucho internamente, pero no estaba muy bien coordinado. Como sabes, Ricardo, es una gran empresa. Tenemos unas 3.000 trabajadores en todo el mundo, en diferentes departamentos, desde el sector energía, consultores de política, planificación estratégica, pasando por ingeniería. Entonces, es un espectro muy amplio de personas, pero también somos agnósticos tecnológicamente. Entonces, por mucho que yo ame el hidrógeno y me gustaría que fuese la respuesta para todo en el planeta, Ricardo es una empresa que es independiente. Entonces, si viene un cliente y dice, a ver, ¿cómo descarbonizo mi flota? Y tienen en un país donde sería muy difícil conseguir hidrógeno, no les decimos utiliza hidrógeno. Miramos la ubicación, las aplicaciones, todo el modelo de costes y cuáles son los recursos naturales del país y qué pueden conseguir con la descarbonización y cuál sería el mejor camino. Y lo mismo con la división de ingeniería. Trabajamos para personas que traen motores de gas licuado natural. Trabajamos con todos estos sistemas. Sí, yo estoy en hidrógeno y es uno de los pilares clave para la empresa, pero no es la respuesta para todo. Entonces también hacemos digitalización. Es una estrategia clave para electrificación y herramientas. Entonces el hidrógeno es uno de los 4 pilares de la empresa, pero tratamos de mantenernos neutrales tecnológicamente para ofrecer la respuesta correcta a cada cliente. Creo que el último punto que has mencionado abrirá el debate para la siguiente ronda. Los problemas de la electrificación y la digitalización, no solo del hidrógeno, sino también en más cosas. Telmo, hemos visto, como has dicho,
Sener en las noticias en los últimos meses. Todos tenemos ganas de conocer la estrategia de vuestra entidad en términos de hidrógeno y movilidad. Gracias. Sí, como se ha visto, hemos estado muy presentes en las noticias últimamente. Nuestra estrategia y la estrategia de Sener en términos de hidrógeno y la movilidad, tecnología del hidrógeno. En el último año, el ministro español de la Transición Ecológica publicó los planes para el hidrógeno y era un itinerario muy estructurado y había hasta el 2025 se centraron en la producción de hidrógeno gris. Esperan que haya otros usos que sean competitivos como movilidad, combustible. Entonces nuestra intención es centrarnos en esto. Primero, para tener un despliegue rápido y tener electrolizadores para apoyar esta primera ola de proyectos y para hacerlo rápidamente con una tecnología competitiva y, mientras tanto, desarrollar la tecnología para usos futuros que empezarán a ser competitivos a partir del año 2025. No creemos que empezaremos a ver esos grandes despliegues de sus usos hasta el 2025, pero si quisiéramos que fueran competitivos, tenemos que empezar a trabajar en ello ya. Si no, ya llegaremos al año 2025 y ya habremos hecho nada y no será competitivo y el hidrógeno no entrará al mercado. Entonces hay que empezar desde ahora y nuestra intención es empezar a pensar en usos futuros y cómo utilizar el hidrógeno para la movilidad y esos usos nuevos. Muchas gracias, Telmo. Tomás, no me he acordado de que tener una estación de carga en el 2007, has dicho, y era de Repsol, pero yo sabía que los dos primeros casos de movilidad de hidrógeno en España se abandonaron tras financiación de la Comisión Europea. Se retiró la financiación de la Comisión Europea. Esto no sucede ahora. Todos estamos implementando y desarrollando un proyecto colaborativo europeo. Estamos creando nuevas empresas, startups, con proyectos que estamos desarrollando dentro del sector del hidrógeno. Entonces, aquello fue muy importante y muchas gracias por acordarte de ello. Repsol, ¿cómo ha introducido Repsol en su agenda desde hace años y cómo ves las tendencias del mercado en los próximos años? Bien, esto lo explicamos hace un par de días. Nosotros lanzamos nuestra estrategia y actualizamos nuestras ambiciones para una energía baja en carbono con hidrógeno, entre otras cosas. A pesar de nuestro trabajo continuo en eficiencia energética en otras áreas, nuestra estrategia con el hidrógeno se centra en crear el eje central de esta estrategia. Para desarrollar el mercado hay que desarrollar la capacidad de producción y la demanda, por otro lado. Afortunadamente, tenemos ambas capacidades. Somos los principales productores y consumidores de hidrógeno ahora mismo. Entonces, basamos nuestra capacidad en eso. Ese es el punto inicial. Tratar de crear una capacidad industrial y, como ha dicho Telmo, sabemos que hay una falta de financiación. Hay que hablar con los reguladores públicos y también las empresas. Pero nuestra estrategia es, como he dicho, el primer enfoque es crear demanda y luego nos moveremos hacia abajo a otros sectores. Telmo también está trabajando en eso. Creo que la descarbonización del sector de transporte, en la industria el hidrógeno funcionará bien, pero en el transporte es uno de los sectores
el siguiente paso van a ser los portadores de hidrógeno, son moléculas. Eso va a ser el siguiente paso. Tenemos una planta de demostración que tenemos que desarrollar un poco más esa tecnología. Hemos escalado algunos de ellos, incluido la producción de hidrógeno. Digamos que el primer paso, nuestro primer pilar es la capacidad industrial, luego el desarrollo de tecnología. La tecnología de electrolización no está en su infancia, todavía hay que desarrollar mucho. Ahora tenemos 20 megavatios y pedimos al menos 100. Esta es la primera ola, entonces si queremos pasar plenamente al hidrógeno tenemos que alcanzar 300-500 megavatios. Es un aumento enorme de capacidad en muy poco tiempo. Entonces hay que trabajar mucho en la tecnología para asegurarnos de que cumplimos los objetivos y la ambición que tenemos. Y finalmente, creo que hay algunas cosas, hay que diseminar el conocimiento entre la gente, hay que trabajar para diseminar la economía del hidrógeno, hay que crear las regulaciones y el entorno correcto para que crezca el mercado. Y finalmente, tenemos que crear colaboración entre el sector público y privado, con acuerdos de colaboración. Entonces, hay 3 objetivos principales: industrial, y ya he hablado de cifras. De aquí al 2025 tenemos varios desarrollos. El desarrollo de la tecnología es muy importante y hay que financiar proyectos de desarrollo, porque si no, no conseguiremos los objetivos de la segunda ola. Y finalmente hay que insertar esta cadena de valor en la sociedad y crear valor en diferentes áreas. Un alcance muy amplio en Repsol. Para mencionar uno de tus comentarios, el Pacto Verde, ese objetivo de 100 megavatios acaba de ser evaluado. Hay un electrolizador de 100 megavatios que se va a ubicar en la refinería de Shell en Alemania y otro está en Dinamarca. No sé si conoces más detalles sobre el proyecto danés. Bueno, que yo sepa, les han dado 3 proyectos. Hay uno de 130 en Portugal. Lo sé porque nuestro proyecto era el 4º, no nos lo concedieron. Pero en cualquier caso, lo más importante es que estamos comprometidos con el hidrógeno. Y también tenemos nuestro proyecto de 100 megavatios aquí en Bilbao y queremos desarrollar otros proyectos en Tarragona, en Cartagena, y muchos van a ser de más de 100 megavatios. Así que creo que sí, el Pacto Verde es importante, pero no es la única herramienta. Está bien tener ayuda pública, compartir el riesgo, digamos, pero lo importante es el compromiso. La diferencia entre este momento y el otro es el compromiso. Y espero que no solo Repsol, pero otros también se unan a este compromiso. Seguimos con el debate. Aquí en este momento me gustaría abrir el debate a los 4 ponentes. Quizás debamos comenzar con Janice, que está conectada online. Quizás sea un poco difícil intercambiar comentarios. Me gustaría abrir el debate con quizá un tema controvertido aquí, el debate sobre cuándo utilizar la batería eléctrica, coches de batería electrónica o vehículos de célula de combustible tienen espacio en nuestras carreteras. ¿Cómo es esta lucha entre ellos? Dejar mi impresión, y es que pensamos que en los últimos años, creo que lo he dicho antes, estamos encontrando el mercado correcto para cada uno.
la movilidad de bienes y de pasajeros. Luego está el transporte de larga distancia y de pasajeros. Esto sería para vehículos de células de combustible. No olvidemos otros tipos de movilidad como los trenes, los barcos, etcétera. Así que, Yanis, ¿cuál es tu visión? Esa es una muy buena pregunta. Y no me gusta caracterizarlos como baterías eléctricas versus células de hidrógeno. Se trata de la neutralización y de este ciclo. En el caso de las baterías eléctricas, tenemos suerte porque tenemos una gran infraestructura. Es un buen comienzo. Ha ido creciendo en los últimos años y está escalando en cuanto a la manufactura a nivel global. Tenemos un perfil muy adecuado para las aplicaciones en cuanto al tiempo de carga en el día a día. Y eso se puede dar con vehículos para pasajeros o de carga. Y podemos crear una gran aplicación para el hidrógeno. Creo que la capacidad para que el hidrógeno sea una plataforma para movilidad depende del coste, porque cuando empezamos a mirar al coste total del hidrógeno, el coste del fuel tiene cierta relevancia. Y el hidrógeno en este momento está a 15 dólares el kilogramo. Hay hay equipamiento que se puede convertir como por ejemplo camiones de transporte, pero el problema que tenemos es que el reto de la viabilidad del equipamiento es lo que está suponiendo un obstáculo, y también el coste del combustible. Las soluciones para crear esta economía del hidrógeno verde es comprar según la demanda del hidrógeno verde y combinar la demanda de la movilidad con otros tipos de demanda, porque así juntos pueden acelerar de manera más rápida una aplicación de movilidad, reduciendo el coste del combustible. El otro tema que quería comentar tiene que ver con el marco que Tomás ha presentado, pero su idea sobre la política de la regulación es realmente importante para crear un negocio y una propuesta. La intervención regulatoria es realmente necesaria, y es necesaria en este momento ya. Tenemos que empezar a trabajar de manera rápida para progresar en puntos que tenemos como referencia. Así, entonces, el juego de este asunto es buscar la manera en la que la movilidad sea sostenible y que este número de 15 dólares por kilogramo se pueda reducir. Gracias. Gracias, Yanis. Creo que tenéis mucha suerte en California,
porque tenéis más recursos que en toda la Unión Europea, bueno, excepto en Alemania, claro. Me gustaría dar la palabra a todos ustedes, Joana, Telmo, Tomás. Yo he dicho una lucha entre comillas, porque Yanis no ha podido ver mi gesto, pero ¿cuál es esta lucha entre las baterías y el hidrógeno, como ha comentado Yanis, y el coste? No se trata solo de baterías y de esta lucha que tú llamas, entre comillas. Me acuerdo cuando estuvimos hablando sobre alternativas energéticas a nivel europeo y queríamos presentar el caso del hidrógeno. Así que yo pienso que, que, que no tenemos una historia, porque ¿quién quiere estar cargando el coche durante una hora en un lugar? Así que yo creo que tenemos ya los hechos y tenemos los estudios de los casos. Y en el Reino Unido, por ejemplo, se está pagando de millones al año para poder equilibrar esa demanda. Así que si no paramos para poner atención en el hidrógeno, el precio del hidrógeno seguirá incrementándose. Así que en el Parlamento pudimos compartir esta historia y todo el mundo pudo hacer lo mismo. Y pudimos presentarlo y así ellos pudieron entender el caso. Eso fue muy importante para mí, porque tal y como están las cosas, es bueno que haya diversidad y, y que haya igualdad y que se promueva la innovación. Y es lo mismo en el sector de la industria. Aunque esto para mí sea doloroso, que todos los fondos vayan al hidrógeno, es bueno para la competición y la innovación. Y entonces empieza a convertirse en algo interesante para todo el mundo. Así que hablamos de los estudios de caso y hablamos de la causa. Y es muy, muy importante. Es un aspecto que se ha de tener en cuenta. La movilidad en Francia y en otros países que ha empezado con la compañía del automóvil. Y así se puede explicar cómo puede funcionar el hidrógeno, el gobierno y también las compañías antiguas, BP, Shell, empezaron a ver más allá y empezaron a ver que necesitaban ya entrar en ese sector. Así que fueron las compañías automovilísticas las que empezaron a mover esta rueda. También empezó algo que empezó desde California, hablando del hidrógeno en este campo, pero el resto de Europa no continuó y se continuó y siguieron con esta red de conexiones y empezaron a crear puntos de estacionamiento en cada ciudad. No importa si una persona es rica o no, la cuestión es que si tiene un coche de ciertas características, pero si no tiene una estación de recarga, no puede utilizar ese coche. Yo ahora creo que el hidrógeno es una opción viable y eso creó una inercia para el estudio del caso, porque si lo hiciéramos de manera independiente, nadie compraría este tipo de vehículos. Y luego, de esa manera, el hidrógeno empezó a evolucionar. Desde automóviles de pasajeros hasta vehículos de carga.
Algunos casos hay caches que siempre hacen el mismo recorrido, así que eso nos ayuda a planear la ruta y tener los puntos de carga. Y de esa manera el coste del hidrógeno es viable porque no se pierde tiempo buscando puntos de recarga. Pero todavía el reto de los autobuses y coches eléctricos de hidrógeno está ahí, porque sigue habiendo congestiones de tráfico y al final del día este tipo de vehículos se cargan y ya está. Y hemos visto que hay autobuses eléctricos que puede que se queden sin batería, depende del tipo de ruta que tengan que hacer. Así que tienen que empezar a volverse híbridos con combustible. Muchas aplicaciones eléctricas también tendrán una parte de combustión. Así que empecemos a hablar sobre los múltiples transportes. Y ahora en el Reino Unido estamos mirando tenemos puntos bajos en el que hay muchísimo hidrógeno en algunos momentos. Y ahora podemos tener muchos autobuses, coches, incluso trenes, pero de repente se ha convertido en un gran trabajo de ingeniería en el que hay que diseñar un autobús y todo tiene que suceder en el mismo punto. Y esto no es algo que se puede decir, mira, vamos a crear una hub mañana. Y creo que ya no es una cuestión de yo, tú. El hidrógeno tiene que tener sentido para el usuario. En otros hubs, por ejemplo, en los aeropuertos, es una hub muy natural porque los aviones siempre van de un punto A a un punto B. Y mirando al transporte aéreo, el hidrógeno está en la agenda como un factor importante. Están ahora trabajando en un programa que se llama Fresson. Así que han empezado a mirar a las posibilidades tecnológicas y lo interesante es que empiezan con una batería. Ellos quieren volar X horas, pero ¿saben qué? Si quieren volar más, necesitan una batería más grande, pero la batería más grande pesa más. Y resulta que la batería no es una buena opción porque añade peso al avión. Así que tienen que empezar a diseñar una alternativa para que pueda funcionar en este mercado. Porque se pueden conseguir resultados muy interesantes. Por ejemplo, el hidrógeno, bien, pero es viable, va a ser sólido, va a ser líquido. O en otra aplicación que se puede hacer son, por ejemplo, los puertos. Hay mucho transporte y rutas. Son muchos barcos los que pueden estar entrando en el mismo momento. Entonces, ¿el hidrógeno en forma de gas va a ser una buena solución? No tiene sentido. Tenemos que ver qué posibilidades tecnológicas hay. Por ejemplo, el amoníaco o un combustible de óxido sólido. Es un tema dirigido por el comercio, también por la energía y hay un punto de encuentro. Ha sido una respuesta larga, lo siento. Telmo, Tomás. Sí, creo que has hablado de casi todas las opciones de transporte que pueda haber.
yo creo que es esta lucha de la que estamos hablando se trata de unas de poder la movilidad entre un punto A a un punto B. Si se trata de distancias cortas o de distancias largas, a veces nos damos cuenta que no hay una infraestructura suficiente a nivel eléctrico y hacen falta combustibles, como por ejemplo los combustibles en forma de gas que ya existen. Este tipo de vehículos podrían tener su lugar en algún momento, aunque en este momento en Europa no sea viable. Y por supuesto los ferries, los barcos, en ese caso sí que sería más difícil implementar las baterías energéticas. Yo creo que la revolución del hidrógeno marcará la diferencia en el sector energético. Tenemos otras alternativas también dependiendo de otros puntos, otros lugares y depende de la cultura, de los recursos que estén disponibles. Tenemos una gran dificultad dependiendo de esos factores. Si hablamos de la transición energética, es importante tener en cuenta que hace falta una gran cantidad de dinero. Hablamos de más de 140 trillones de euros. Es incluso difícil calcular la cantidad de tantos billones de euros para que se dé esta transición. Pues después de conseguir el objetivo, después de enfrentarnos a este tema, aparte del coste que esto puede generar, es el tiempo. Las baterías ya están ahí, sobre todo en Europa. Hay puntos de carga eléctrica. El nivel de la decarbonización depende del lugar en el que se esté dando la situación. Pero hay algunos temas, aparte de la carga de batería, dificultades en cuanto a la disponibilidad de los materiales, en cuanto al reciclaje. Hay algunos problemas a nivel de políticas y somos conscientes de ello. Las baterías probablemente ya pueden empezar a utilizarse. Hay un tercer ítem ahí que es el desarrollo tecnológico que puede cambiar esta dinámica. En primer lugar, el tiempo. Para la decarbonización tenemos que hacerlo tan pronto como sea posible. También tenemos que tener en cuenta el coste que esto supondría. Y es importante que, aunque yo sea el director de mi compañía, es importante encontrar otra solución o ver si es posible que haya alguna otra solución que sea más rápida o más económica. Y también es importante intentar no poner mucha presión con el objetivo, no poner demasiada presión en conseguir lo que nos proponemos. La competición y la innovación es siempre una buena actitud y hace que la innovación siga su curso. Y también la colaboración a la vez.
Esa es la manera de mejorar. Así que tenemos que tener en cuenta cualquier tipo de tecnología que ayude para decarbonizar. Por ejemplo, para la industria de las aplicaciones, hablamos de la movilidad, hablamos del espacio. Sobre todo si hablamos de una manera integral en el sector del transporte. Estamos hablando de combustibles fósiles, sobre todo si hablamos como una oportunidad para mover a largo plazo. Porque la densidad de la masa que hay que transportar para las energías limpias es menos. Estos materiales también se reducen y hay cierto espacio para que se dé. Gracias por tus respuestas. Me gustaría añadir algo a lo que ha comentado Joana en cuanto al miedo del conductor en ambas tecnologías, lo mismo en coches eléctricos como de combustible. Mi pregunta es desde como consumidor de un Toyota y el miedo está ahí en nosotros porque no sabemos si el coche está, si el coche está cumpliendo con la normativa o no. En el caso de Madrid, por ejemplo, tenemos ciertas restricciones. Así que veremos, tenemos este miedo, pero yo creo que los conductores británicos en este momento tienen más miedo que nosotros. Bueno, hemos llegado a la mitad del tiempo que tenemos y me gustaría animar a la audiencia y también a los que nos están siguiendo en la sesión paralela online en proponer algunas preguntas para nuestros participantes hoy. Pero mientras tanto, daremos 10 minutos más para el debate, para hablar sobre cómo los gobiernos están promoviendo estas energías en vuestros países. En España ya está activa, pero me gustaría saber lo que las señoras tienen para compartir. Janice, por favor, ¿qué planes tiene tu país en cuanto a las nuevas tecnologías? El gobierno federal está haciendo que el hidrógeno limpio, el verde, sea una prioridad. Hay mucha legislación al respecto que se está implementando para el hidrógeno verde. En este proceso, diría, tenemos 8.000 millones de dólares que se van a destinar a los hubs de hidrógeno y nos gusta mucho esta idea del hub. Joana ya ha presentado uno, como que puede ser tan grande como todo un aeropuerto o incluso un puerto de navegación. Y es un tema que se puede aplicar a múltiples sectores. En la ciudad de Los Ángeles ya se está haciendo. Y para responder a tu pregunta, ya tenemos muchos temas que ya se están aplicando a nivel federal.
así como a nivel estatal o nacional. Yo creo que la economía del hidrógeno va a hacer que se dé respuesta a una gran demanda del hidrógeno. Tenemos una infraestructura del hidrógeno que se puede conseguir a un coste bajo. Si el galón son $15, lo importante hoy en día es poder entregarlo. Si pudiéramos hacerlo con lo mismo con el hidrógeno, por la misma vía que el combustible, sería una opción muy viable. Y cuando esa infraestructura exista, habrá paralelos a nivel de esas infraestructuras y se podrán crear puntos de carga y recarga a lo largo de los recorridos. Será de un coste bajo, dará visibilidad al hidrógeno verde y la huella será mucho más baja. Lo último que mencionaré es, hemos estado viendo lo que sucede en Europa, estos grandes proyectos que se están presentando. Estados Unidos estamos llegando a ese punto hacia turbinas de 100% hidrógeno verde. En el verano del 2025 esperamos que el hidrógeno verde ya se pueda implantar, en el que una planta necesitará más de 270 millones de kilos de hidrógeno al año. Y podremos dar cabida a este plan del hidrógeno. Y el siguiente plan que tenemos es que se dé a nivel municipal en Los Ángeles y que se convierta en 100%, una ciudad 100% de hidrógeno verde. Gracias. Shall I just keep going? Sigo yo porque estás un poco desconectado. Muy interesante. Es interesante cómo describes lo que sucede en el Reino Unido. Hemos tenido muchas nuevas políticas, pero antes de entrar en lo que ha sucedido en los últimos 2 años en la escena política, creo que hay que dibujar un poco la imagen. Has mencionado los precios y el precio del hidrógeno que es para el suministro. En este momento el Reino Unido tenemos el problema de la gallina y el huevo. Alguien lo ha mencionado. Siempre estoy diciendo, no se olviden del gallo, porque no habrá cadena si no no está el gallo, la gallina y el huevo, porque si no, la gallina y el huevo morirán. Y voy a explicar por qué digo esto. En este momento tenemos muchas estaciones en el Reino Unido. Tenemos el punto de carga, tenemos muchas aplicaciones, tenemos autobuses, cualquier cosa lo tenemos. Lo que no tenemos es el hidrógeno molecular viniendo a esas estaciones. Por ejemplo, mi empresa está en la parte sur del Reino Unido. Hemos montado una instalación de prueba de 400 kilovatios para pruebas de hidrógeno, otra instalación para pruebas de células. Pero no podemos hacer más porque no podemos conseguir el hidrógeno y el precio. Yanis ha mencionado el precio. Nosotros pagamos mucho más. Y cuando contactamos con el proveedor, nos decía, alegraos de que siquiera os hablamos. Vuestra demanda es grande y entonces negociamos el precio. Tenemos tantos clientes con tanta demanda que la mitad simplemente ni siquiera nos preocupamos en proveerlos.
Entonces, al final, para algunos de nuestros programas más pequeños, tenemos que utilizar mi red de amigos que ya tienen una cuenta con el proveedor y convertirnos en otro punto de entrega. Y entonces engañábamos al sistema para conseguir ese hidrógeno. Entonces, necesitamos las moléculas. Esa es la situación actual. Un monopolio total del hidrógeno, que ni siquiera es hidrógeno verde. Entonces, claramente, estas organizaciones, en una mesa redonda, cuando se crearon las políticas, y seguramente es por lo que estamos en la situación que estamos, ¿dónde está el Reino Unido? En el 2020 había algo llamado el Plan de 10 puntos que se publicó. No me pregunten cuáles son los 10 puntos. Lo más importante para mí es el punto 2, hidrógeno. Bien, eso lo vimos, eso está muy bien. Pero es como todo, la política solo es hablar, haremos grandes cosas, crearemos trabajos, invertiremos millones, pero ¿dónde está la realidad? ¿Cómo es el mecanismo? Eso era en el 2020. Al mismo tiempo había un plan de descarbonización de la industria, eso fue a principios del 2021, y de nuevo son declaraciones muy genéricas. Decimos, la descarbonización está muy bien, pero vamos a hacerlo de manera que no empujamos a lo sucio a otros países. Eso es lo que va a pasar en el Reino Unido. Y lo empezaron a empujar el tema de la estrategia del hidrógeno. Y eso se suponía que tenía que empezar el año pasado. Y esperamos. Y sí, el mes que viene, lo típico de los políticos. Y creo que si no hubiera sido por COP26, no hubiéramos visto la política. Y finalmente la política se ha publicado este verano. Y una de las cosas que decía es que tendrás 5 gigavatios de hidrógeno renovable disponible, hidrógeno bajo en carbono, para el 2030. Y digo, ¿dónde vi esa cifra antes? Miré mis notas y encontré que el año anterior el gobierno escocés publicó una política nacional de hidrógeno y decía que para el 2030 tendrían 5 gigavatios de energía renovable. Y dije, bueno, Escocia no es parte del Reino Unido. Y dije, bueno, ahora entiendo por qué hay tanta industria aquí, cuando todo el mundo está diciendo, tu plan no es lo suficientemente ambicioso, hay esta gran lucha, diciendo al gobierno que no es lo suficientemente ambicioso. La segunda cosa que están diciendo la industria al gobierno es que la política establece lo que llaman un plan dual, una hoja de ruta dual. Es para el hidrógeno verde y el hidrógeno azul. Hidrógeno hecho con vapor y con captura de carbono. Y de nuevo, la industria diciendo, oh, esto es muy sucio. No sé si algunos lo han leído. El hidrógeno azul crea más emisiones que el hidrógeno verde. Ricardo ha mirado esas declaraciones y está discutido. Algunas asunciones no son correctas. Entonces, si han visto esos informes, no lo tomen como la verdad absoluta. Hay que filtrar qué viene de los lobbies y cuál es la realidad. Entonces, ahí está, es donde está la estrategia del Reino Unido. Que el hidrógeno sea tanto verde y azul, pero aún no saben cómo hacerlo. Hay 3 consultas en marcha ahora. Hay una consulta, un fondo de transición, para daros una idea. Junto a eso, el gobierno ha publicado una licitación para una consulta para implementar este programa, para evaluar y para asustaros un poco. El gobierno pagará en 3 a 5 años unos 7,5 millones hasta 10 millones solo para este consorcio de consultores, para gestionar este fondo de 40 millones, porque entienden que es mucho dinero público y no tienen la capacidad técnica para evaluar todas
solicitudes y decir sí, son correctos, porque va a haber mucho dinero en juego. Simplemente para ponerlo en perspectiva, hay una consulta sobre los métodos para distribuir los fondos. Y también es bastante interesante porque lo que tratan de evitar es tirar el dinero todo el tiempo. Y luego sucede lo que ocurrió en China. No sé si lo conocen. Hace unos 2 años, cuando China abrazó el hidrógeno, tenían esta política nacional y política local, y todos juntos obtuvieron más dinero que lo que costaba construir los autobuses o lo que fuera de hidrógeno. Y cuando hacían 20.000 kilómetros con el autobús, tomaban la célula, lo metían en otro autobús y obtenían unos beneficios enormes simplemente circulando con las células, con las celdas. Entonces, claramente el gobierno de Reino Unido aprendió la lección y están haciendo algo llamado contrato para la diferencia. Solo obtienes el dinero mientras no estés al mismo nivel que la tecnología existente. Pero ¿cómo se va a medir esto? Y los métodos serán diferentes para cada tecnología de producción diferente. Entonces, eso también está en la consulta. Si hay alguien en el público, la consulta cierra el 25 de octubre, creo. Entonces se pueden trasladar su opinión. El Reino Unido necesita nuevos actores. Si creéis que podéis hacer hidrógeno de alguna manera, aseguraros que vuestros métodos son conocidos, y la consulta es un estándar para el hidrógeno bajo en carbono, porque claramente el hidrógeno se puede hacer de tantas fuentes diferentes, tantas maneras. Se ha convertido en lo que llamamos un arco iris tan confuso. Hay tantos arcoíris, ahora naranja, amarillo, y nadie lo entiende. Entonces están tratando de realizar esta consulta para cómo medir las emisiones en toda la producción de diferentes tecnologías del hidrógeno. Eso es el tercero. Eso cierra el 25 de octubre. De nuevo, si alguien quiere entrar al mercado del Reino Unido, digo, por favor, enviar vuestras propuestas a esta consulta. ¿Dónde está España? Telmo, Tomás. Hemos visto que el plan de hidrógeno verde que se lanzó hace un año es bastante ambicioso. Ya hemos tenido varias consultas y creo que tenemos un compromiso político bastante fuerte. Ayer vimos a Urkullu y al rey inaugurando este evento aquí. Entonces, ¿dónde está España? Como has dicho muy bien, el compromiso político está ahí, es bastante fuerte. Entiendo la elección del verde en España porque las condiciones son propicias. No voy a hablar del azul. Si tienen las condiciones adecuadas, claramente ahí tienen instalaciones que pueden reducir los niveles de CO2. No es el mismo caso en España. Entonces, de eso creo que hay que moverse hacia adelante, sobre todo en el entorno regulatorio. Hay que definir claramente qué se necesita para gestionar la cantidad de energía involucrada en el hidrógeno verde. Esto es algo que viene de la Unión Europea. Hay que entender cómo crear estos casos de negocio y estas propuestas de valor. Es algo muy crítico. Hay que recordar que el hidrógeno es 75% del hidrógeno renovable. Hay que tener en cuenta cómo se va a generar, y con esa regulación se puede avanzar. Y hay que ver cuánta energía hay que almacenar. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Y luego, hablando sobre el gobierno español, hay que entender cuáles son las reglas para acceder a la financiación de los proyectos.
las condiciones están ahí, pero queda poco tiempo. El 2030 no está tan lejos y tenemos una meta para el 2024. Esto para un proyecto industrial no es nada. Hay que empezar ahora para tener el hidrógeno en 2024. Hay que entender cuáles son las reglas de este nuevo mercado para crear nuestra posición. Hemos hablado con las autoridades sobre esto. Hay que animarles a establecer las reglas lo más pronto posible para desarrollar los proyectos, porque la ambición es muy alta y el tiempo se escapa. Creo que podremos cumplir los objetivos, pero lleva mucho tiempo. Como dije ayer, tenemos muchos representantes aquí inaugurando este congreso, pero desde nuestro punto de vista y experiencia, por un lado, hay un apoyo para la estrategia del hidrógeno. Vemos que el Ministerio se adhiere a su hoja de ruta, pero lleva tiempo, como dice Tomás. Es el 2024 para las grandes instalaciones. Y eso es mañana. Y si hay que desarrollar nuevas tecnologías, te va a llevar 5, 6, 7 años. Todo esto lleva tiempo. Pero por otro lado, vemos que nos enfrentamos a unas dificultades. Y en la Unión Europea hay importantes proyectos de intereses comunes europeos. Hay un interés en la cadena de valor del hidrógeno. Y también vemos que, por otro lado, lo que hemos dado por hecho es el hecho de tener energía renovable instalada para alimentar esos electrolizadores o estaciones de producción de hidrógeno. Ha habido licitaciones para la energía renovable en España y está sucediendo, pero creo que en el día 19 van a cerrar un trato para una estación de 3.000 megavatios de energía renovable. Va a haber otra licitación de solar térmico el año que viene. Estamos siguiendo, digamos que la vida es difícil. El precio de la electricidad está subiendo vertiginosamente. De hecho, hace una hora tuvimos un nuevo récord histórico del precio de la electricidad en España, pero enfrentándonos a estos proyectos, creo que la energía renovable es algo importante tener para producir hidrógeno verde. Algunos habéis mencionado que se nos escapa el tiempo en términos de alcanzar los objetivos. También se nos escapa el tiempo en esta sesión. Solo nos quedan 16 minutos. Os animo a dar unas respuestas un poco más cortas a las preguntas de la audiencia. Tenemos un par de el público atendiendo online. La primera es: ¿qué pueden aprender los países en desarrollo de Europa en cuanto al uso del hidrógeno para la movilidad? Tomás, quizá puedes decir algo. Para ser honesto, ahora nada, porque no tenemos nada por ahora. Quizá haya que desarrollar el mercado un poco más. Creo que los países en desarrollo primero tienen que entender que creo que sobre todo el norte de Europa y algunos países sudamericanos pueden producir hidrógeno, pero luego entender si la movilidad es la aplicación correcta para ellos. Creo que nos faltan aún algunos años para tener un desarrollo que pueda ser útil para ellos. Veo algunos movimientos en Sudamérica. Repsol tiene presencia ahí. Sí, estamos estudiando cómo va a crecer el negocio del hidrógeno. Vamos a comenzar en España, pero luego tenemos que mirar a otras zonas. Vamos a mirar primero a nuestros vecinos, luego a otros países. Pero nuestro punto de vista por ahora es que la aplicación industrial será la palanca al principio
Pero después de eso podemos pensar en más usos para la movilidad por el tamaño y el consumo es muy diferente. Pero hay que entender país por país cuáles son las instalaciones, cuál es la promoción, las capacidades y creo que necesitamos un poco más de tiempo para tener una respuesta más clara. Alguien ha preguntado aquí, los primeros vehículos de células de combustible surgieron en los 70 en la crisis internacional energética. ¿Qué hemos aprendido ahora de la movilidad de hidrógeno en el contexto de la crisis del COVID-19? Es una pregunta muy difícil. Bueno, creo que lo que hemos aprendido, según salimos, todos los países se han dado cuenta. Hemos sido capaces de quedarnos en casa y no movernos. Ahora vamos a movernos de nuevo. Y mientras no nos movamos, no contaminamos. Y ahora todo el mundo mira por la ventana y dice, puedo ver la contaminación, puedo ver las estrellas porque el aire está más limpio. Y en la mente de muchas personas eso creó la imagen de que podemos hacerlo, podemos dejar de contaminar. Entonces aceleró los planes nacionales y creo que nos dio una visión, porque vimos cómo podía ser cuando dejamos de contaminar. Gracias. Ignacio Rey, pregunta online. Y vamos a abrir también las preguntas al público de aquí. Pregunta sobre la logística, no en términos de la movilidad pura que hemos hablado aquí, sino sobre la logística del transporte y la distribución de este hidrógeno. ¿Creéis que es importante? ¿Qué pensáis sobre esta distribución del hidrógeno? Hemos mencionado aquí que creo que ha sido Joana, que no está muy estandarizado por ahora. Tenemos 700 bares, tenemos otros. ¿Cuál es la tendencia del mercado? Voy a hablar de nuestra perspectiva, porque la logística es crítica. Es otro coste del sistema. Hay dinero para producir, dinero para proveer, y luego está el transporte, y es muy caro. Creo que hay que aprovecharse de las instalaciones existentes. Primero, hicimos un cálculo que si aprovechamos la logística existente en España, reduciríamos 70.000 millones en 70.000 millones el precio de la transición. Hay que aprovecharse de ello. Creo que esto está muy claro. Significa que algunas de las instalaciones de gas existentes tienen que ser adaptados para aumentar la cantidad de hidrógeno. Por tanto, hay que crear las regulaciones apropiadas para que eso suceda, porque al principio la cantidad de hidrógeno será bastante pequeña comparado con gas natural. Hay que crear regulaciones sobre eso en cuanto a la seguridad, etcétera. Y luego hay que pensar en cuál es la manera más eficiente en el consumo de hidrógeno en cuanto al coste total. Quizá algunos de los proveedores de hidrógeno no puedan hacerlo. Estamos hablando de combustibles sintéticos, que ya hay instalaciones. Si hablamos de hidrógeno puro, se puede utilizar alguna de las instalaciones o se pueden adaptar, pero quizá haya que crearlos nuevos y tiene un coste significativo. Estamos hablando de miles de millones. Entonces hay que ver cómo maximizar el uso de la infraestructura existente, porque será menor coste, pero tenemos poco tiempo para hacerlo. Vamos a abrir las preguntas al público de aquí. Tenemos unos 10 minutos. Es tiempo suficiente para 2 o 3 preguntas breves. Así que, por favor, levantad la mano si tenéis alguna pregunta. ¿Quiere romper el hielo a alguien? Les hemos asustado. Hay una pregunta pendiente del chat. Bien.
Por favor, presentaros de dónde venís. Me llamo Pedro Goira, de Petronor. Primero, gracias a todos por este panel. Al principio habéis hablado sobre las células de combustible y vehículos eléctricos. Me gustaría preguntarles sobre el motor de combustión de hidrógeno. Sabemos que es muy difícil, pero estaría estupendo que saliera adelante. Estaría bien si se podrían aprovechar las instalaciones existentes. Entonces, de acuerdo a vuestro conocimiento, ¿hay algo que esté pasando bajo el radar, digamos, aún en el desarrollo de esta tecnología? Tengo mucha pasión por eso. Muchas gracias por esa pregunta. Es una pregunta excelente. Claramente, todo el mundo está yendo ciegamente hacia las células de combustible porque en cuanto a emisiones son perfectos. Puedes completar la cadena con el hidrógeno verde, pero luego viene la realidad. Cuando vas a aplicaciones más grandes, los camiones y etcétera más grandes, sí, pueden funcionar con hidrógeno, pero cuesta una fortuna durante mucho tiempo. Y miras las regulaciones, dice, para 2030 hay que reducir emisiones en 30%, y las empresas dicen, ¿cómo voy a hacer esto? Las células están probadas, y están probadas para 20 a 30.000 horas. Algunos proveedores dicen que sí, pero en Ricardo, si nos preguntas bajo el radar, tenemos 40 clientes en nuestra lista que no están haciendo declaraciones muy públicas sobre ello. Están mirando en convertir motores existentes al hidrógeno, y si se puede hacer, hay que modificarlo un poco. Y hay algunas empresas en el dominio público, Cummins, Deutz, lo están haciendo. Y en Europa, el estándar dice que el motor de hidrógeno se clasifica como cero emisiones. En Reino Unido no existe nada de eso. Pero una muy buena pregunta. Puedes ir muy lejos, muy rápidamente, sobre todo para aplicaciones más grandes. Ambas tecnologías me encantaría si aún se podrían considerar. Gracias. ¿Alguna pregunta más del público de aquí? Si no, voy a pasar a una pregunta muy técnica. El hidrógeno es muy inflamable. El hidrógeno es muy inflamable, como saben. A veces es difícil de almacenar. ¿Qué recomendaciones tienen los expertos para las ciudades para almacenar con seguridad el hidrógeno para la movilidad? En cuanto a nuestra experiencia, creo que el manejo del hidrógeno no es una tarea fácil. Para ser sincero, hay algunos problemas de seguridad en cuanto al uso masivo del hidrógeno por parte de personas no expertas, y es algo que habrá que estudiar en detalle cuando nos movemos hacia abajo en la cadena de valor. Teniendo esto en cuenta, manejamos muchos productos en nuestras vidas y en nuestras casas que son peligrosas. Entonces se puede hacer. Hay que ser conscientes, hay que pensarlo mucho. Hace falta mucha ingeniería en cuanto a seguridad, pero es posible. Pero creo que es un poco el elefante en la habitación. Nadie habla de ello, pero tendremos que trabajar mucho en ello. Pero no creo que sea un impedimento para el progreso de la tecnología. Hasta ahora no lo ha sido, a pesar de que hay accidentes que pueden ser obstáculos, pero en ese punto es cuestión de tecnología, de ingeniería y políticas de seguridad que tendrán que ser implementados y simplificados para el usuario final, para que sea fácil su utilización. Gracias. ¿Puedo decir algo aquí, en este punto? En cuanto a esta pregunta de la seguridad, una de las razones que me
emocioné tanto con el hidrógeno verde hace unos años, cuando empecé a estudiarlo, es que me di cuenta que es un producto industrial muy maduro, se almacena y se vende y se envía por todo el mundo. Me sorprendió saber que hay 20 millas de tuberías para hidrógeno en Los Ángeles ya instalados, y hay más instalaciones en la costa del Golfo, en Estados Unidos, contiene hidrógeno hecho con combustibles fósiles, pero sí se puede hacer hidrógeno de fuentes renovables, y la molécula resultante es idéntica al que se hace con combustibles fósiles, pero sin el carbono. Y la otra cosa emocionante del hidrógeno verde es que la mayoría de los analistas industriales y ONGs están de acuerdo. A largo plazo, los renovables será más barato, incluso sin incentivos, más barato que hacer hidrógeno con combustibles fósiles. Eso es muy emocionante, sobre todo porque entre donde estamos ahora y este futuro existe la posibilidad de adaptar la infraestructura existente, ya puede ser tuberías, infraestructura eléctrica, y hay mucha infraestructura en el sector de la energía que se puede utilizar. Hay una planta de carbón que se está convirtiendo en una planta con turbinas de gas. Y finalmente, lo último que aprendí, esto es una buena noticia para todo el mundo de la industria de la movilidad, es que todas las plantas de energía con turbinas de gas ya puede utilizar una mezcla de hidrógeno y gas natural de 5 al 30%, con unas modificaciones muy pequeñas, y aumentando la combustión de hidrógeno al 100%. En algunos generadores termoeléctricos requerirá mayores modificaciones, sobre todo para controlar la quema, porque el hidrógeno se combuste de manera diferente al gas natural, quema con más calor, y para controlar las emisiones de óxido de nitrógeno. Entonces se puede quemar, se puede hacer una combustión. La combustión del hidrógeno, sobre todo en la generación de energía, es una aplicación puntera que escalará la aplicación del hidrógeno y hará que su coste sea más efectivo para aplicaciones de movilidad, y bajará el coste total de propiedad. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Janice. Creo que aquí también se nos acaba el tiempo, y muchas gracias por vuestras respuestas. Gracias por vuestro tiempo. Te dejaremos ir a dormir, Janice. Así que muchas gracias. Creo que podemos concluir aquí la sesión sobre el hidrógeno verde. Veremos si la movilidad del hidrógeno avanza hacia el mercado de masas en el futuro. Muchas gracias por vuestra atención, y os voy a pedir un gran aplauso para nuestros ponentes.